La mayor cantidad de muertes al año suceden por infartos de miocardio, por ictus cerebrales o por tromboembolismos venosos. Por ejemplo, tromboembolismos venosos causan cada año en Europa aproximadamente unos 500.000 muertos, es decir, un fallecimiento cada minuto en Europa por un tromboembolismo venoso. Solucionó un problema de una trombosis y para mí evidentemente fue muy importante por todo lo que suponía, y después de aquel momento nunca más he vuelto a tener ningún problema y la verdad es que no me puedo quejar. Fue una experiencia dura, pero bueno, todo lo que ha venido después ha merecido mucho la pena. Everybody knows about penicillin and nobody knows about heparin. Of the 20th century, indeed, I think it saved about as much lives as penicillin did, yes, but it's much less known. Siempre soy un poco pez, bueno, al principio no, con 6 años me llevaron arrastrando a una piscina que no quería ir, pero arrastrando literalmente. Y a los 6 años me dieron una beca de natación y empecé a hacer natación hasta los 14. A los 14 decidí que ya no quería nadar más, que me aburría nadar sola en una calle y empecé a hacer waterpolo. A los 17 años yo entrenaba 1 hora y media diaria y de golpe pasé a entrenar 6 horas. Hice un cambio muy exagerado de musculatura y eso hizo que la vena se quedara comprimida y empezaron los problemas. Era imposible acabar un entreno. Era imposible porque yo empezaba y no podía porque el brazo se me ponía muy duro y no podía acabar un entreno. Entonces fue una época de parar por lesión, pero parábamos por lesión sin saber lo que realmente tenía. Entonces llegó una doctora que había visto un caso de estos, me mandó a un médico vascular y me fui a hacer las pruebas y evidentemente era un trombo en la vena subclavia. Cuando la coagulación funciona demasiado y funciona inadecuadamente, ocasiona un coágulo inadecuado que lo que va a hacer es entorpecer la circulación. Tanto si es en una arteria como si es en una vena, no va a dejar que la sangre fluya a partir del sitio donde se ha producido el coágulo. Estuve ingresada y la mañana siguiente el médico hablaba con mis padres fuera de la habitación. Mis padres lo primero que le dicen es que tengo que dejar el waterpolo. Justo en ese momento era cuando el waterpolo ya no era un hobby, sino que pasaba a ser pues, mi gran sueño, mi gran objetivo. Cuando te pasa dices, pero ¿por qué me tiene que pasar a mí si la probabilidad era bueno, muy baja? La principal consecuencia de una trombosis venosa, que también puede ser mortal, es cuando el coágulo se desprende y va hacia el pulmón y entonces en el pulmón bloquea la circulación y puede llegar a provocar un paro mortal. Y justo la entrenadora que a mí me llevaba me dijo, no te preocupes, conozco un caso, o sea, no vas a tener que dejar el waterpolo, vamos a mirarlo, vamos a ir a este doctor y vamos a solucionar esto. Yo nunca hubiera pensado que en mi vida fuera necesaria la heparina. Muchas veces asociamos los trombos a gente mayor y en ese momento una niña de 17 años haciendo deporte, yo creo que a nadie se le ocurrió. Y la heparina es un fármaco anticoagulante fundamental en la medicina moderna, aún habiendo pasado 80 o 75 años desde que se incorporó a la medicina. Tiene una neoplasia hematológica y en contexto del tratamiento quimioterápico hizo una trombosis del catéter. ¿Y qué dosis de heparina lleva? Lleva ahora 7.500 porque está recuperando las plaquetas. Es una molécula, está formada por un conjunto de azúcares, es un polisacárido, que es capaz de potenciar los efectos anticoagulantes naturales de algunas proteínas que ya existen en nuestro organismo. Potencia de tal manera esos efectos anticoagulantes que tiene un efecto farmacológico. Nuestro organismo tiene alrededor de 60.000 kilómetros en arterias o venas. A veces se nos producen heridas. Tenemos unas células que se llaman plaquetas. Se estimulan a través de la rotura de la piel y se anclan en el sitio que se ha producido la herida. El proceso de fibrinógeno a fibrina es el proceso básico de formación de aquel cemento que permite que las plaquetas se unan entre sí.
pero esto sería imposible sin la trombina. This is fibrin, this is the clot. And if you put the clot that we just made under the electron microscope, you see the fibrin threads, and it looks like this. Thrombin is necessary, otherwise you bleed to death if you don't have it. And also thrombin is very dangerous because as soon as you get a clot where it should not, you get an infarction. You can have a pulmonary embolism or a brain infarction or a coronary infarction. So you have to keep thrombin within its good boundaries. And heparin works here. When I was a student, it was not even known that a coronary infarction had to do with thrombosis. They thought it was a kind of spasm of the arteries of the heart. And that's always very primitive. One of the nice things in coagulation research is that there are not so many people studying coagulation, but they are all over the world. Heparin actually stops the action of thrombin. It's an antagonist to thrombin. So it prevents blood from clotting by inactivating thrombin. Como cualquier fármaco, las heparinas también tienen efectos secundarios. El efecto secundario principal de la heparina es la hemorragia, pero esto está más vinculado no tanto a la propia heparina, sino al mal uso que hagamos de la heparina, a la sobredosificación de la heparina o a características de los pacientes a los que tú administres heparina que tengan una mayor fragilidad hemorrágica. Me dijeron que tenía que parar de jugar porque cualquier golpe, cualquier corte o demás podía tener consecuencias, así que estuve 6 meses parada. Después de 6 meses me hice otra vez las pruebas y el trombo había desaparecido. Con la selección juvenil en el 2001 quedamos terceras de Europa, en el 2003 quedamos terceras del mundo, fueron los primeros éxitos del waterpolo español. Y luego vienen ya los éxitos a nivel absoluto, que fueron en el 2008 que quedamos plata en el Campeonato de Europa, y los mejores años de la historia de nuestro deporte. En 2012 quedamos subcampeonas olímpicas, en el 2013 campeonas del mundo y en el 2014 campeonas de Europa. En el año 2013 fui nombrada mejor jugadora del mundo y mejor jugadora de Europa, y fue un momento increíble por todo el esfuerzo que había supuesto, por todas las lesiones, por todos los momentos duros. El Hospital Sant Pau de Barcelona el año pasado me llamó para participar en una campaña de Cuida tus venas, en la que coincidí con Nikola Karabatic, un jugador de balonmano que justo también había tenido una trombosis. Entonces sí que te das cuenta en campañas de esta que hay mucha más gente de la que crees. La coagulación es un proceso fisiológico muy complejo, como la mayoría de procesos fisiológicos, que tiene por objeto evitar la pérdida de sangre ante traumatismos o heridas. Este mecanismo, que se produce de manera natural cuando hay una lesión, se produce a veces patológicamente en personas que son las que van a acabar sufriendo una trombosis venosa, un infarto de miocardio o un infarto cerebral. Me dolía mucho el cuello y fui al médico y me dijeron que tenía tortícolis. Entonces me dijeron, bueno, ponte el collarín y tómate antiinflamatorios y vete para casa y de aquí 10 días vuelves y vemos a ver cómo estás. El diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa es un diagnóstico complejo, no es una sola cosa. Pero esos serían los mismos síntomas que tendría uno cuando tiene una tortícolis o los mismos síntomas que tiene cuando una persona se ha hecho una distensión de un ligamento. Y bueno, al ver que al cabo de 2 días no mejoraba, sino que incluso al revés iba peor, nos asustamos mucho y dijimos, bueno, vamos al hospital de urgencias a ver qué es lo que puede pasar. Y en urgencias, pues solo rozarme con el dedo ya lloraba de dolor. Hay algunas pruebas de laboratorio que nos ayudan a este diagnóstico y de hecho lo que realmente nos sirve es la ecografía, poder ver que realmente la circulación de la sangre se ha obturado por
un coágulo. Entonces me hicieron una ecografía y allí vieron que tenía un trombo en la vena yugular. Y entonces me ingresaron, obviamente, y de tratamiento me dieron heparina. Me inyectaban heparina 2 veces al día y estuve ingresada durante 3 semanas. Luego me hicieron varios TACs durante las semanas que estuve ingresada para ver cómo iba evolucionando y al final se vio que el trombo ya se había disuelto. O sea que todo fue genial gracias a la heparina. Precisamente las enfermedades cardiovasculares, en sentido amplio, tanto las que suceden en las arterias como en las venas, son las más frecuentes hoy en día en el mundo desarrollado, en el mundo occidental. Pues bien, las heparinas, y en concreto las que usamos hoy en día, las heparinas de bajo peso molecular, son capaces de interferir este proceso y mantener la sangre fluida. And there is no difference between good research or painting or music or any other art, because it's all about knowing very valid technique, being able to do a technique, and then your fantasy and your ideas through that technique can express themselves and give a beautiful or a useful result. Everybody these days asks what is the application of the research and how it should be done. But real new research is a finding, is a discovery, and you cannot plan discoveries. La heparina, de hecho, es una sustancia que se descubre pues, de una manera casual, como muchos de los descubrimientos importantes en ciencia o en medicina. De hecho, fue un estudiante de medicina en la Johns Hopkins School of Medicine en Baltimore, quien se dio cuenta de que había una sustancia en las células del hígado de perro que tenían la propiedad de hacer que la sangre no coagulara. Como era del hígado, del griego héparo, vino la palabra heparina, pero se descubrió por azar. Jay McLean, working for Professor Howell, but still he made the discovery. Howell realized how important the discovery was, and so began the process of trying to make it into a drug. McLean was given a project by Howell to look for substances that actually promoted or facilitated blood coagulation. But the assay that he was using would not only identify substances that promote clotting, but could also inhibit. And this is where the discovery hinges in terms of this debate over the credit for the discovery of heparin. You have some that want to give McLean his due, and you have others who want to see Howell as the person who's really responsible for that discovery. So it depends on where you want to line up. There was a little dispute between the student and the teacher, so there's always a question when you make a big discovery. I think anything that's success has many parents, and so it became immediately obvious that heparin would be really important. But one person, the person who made the first observation, certainly Jay McLean was recognized for this, but maybe he didn't feel like he was recognized enough. The scientific community, when it looks at the credit, what it's going to distribute in terms of credit, will look to the person who has really the seniority, and Howell really did the work. As long as Howell was alive, he was going to receive credit. McLean was part of that process, but really not the focal point for the discovery, and the scientific community sees this. And the life in the laboratory for me is very much this type of discussion, looking over the shoulder of somebody who is doing an experiment and said, well, why are you doing it this way, and suggesting other
things on how the experiment might be done, suggesting new experiments and so on and so forth. Because in the course of the years I have a lot of experience in doing this type of experiments, this type of research, and so I can often give suggestions to people how to do things better. What interests me most is the scientific question, is the puzzle. It's a detective story. Research is a detective story, and you try to find out who is the murderer. El hecho de saber que la trombosis es una de las principales causas de mortalidad en el mundo y que la heparina es un producto que ayuda a combatir esta trombosis, que ayuda a salvar vidas combatiendo estos efectos, aparte de ser una satisfacción, ¿no? por la importancia del producto que estamos fabricando, no deja de ser también una gran responsabilidad. Mi pasión es la ornitología. Para mí la ornitología es una válvula de escape. Es el método de desconectar, de relajarme, de estar en paz, en contacto con la naturaleza. La ornitología está, digamos, aparentemente muy distanciada de lo que es mi ámbito profesional, que es la química, a pesar de que la heparina está presente en todos los mamíferos, en todos los organismos vivos, todos los animales tenemos heparina. Pero sí es cierto que buscas una afición que sea absolutamente diferente a lo que te ocupa en el día a día. Siempre me ha gustado hacer inventos, hacer experimentos. La decisión de ser químico la tomé prácticamente siendo adolescente. La química es todo, desde la ropa que llevamos, la pintura que utilizamos, los alimentos que comemos, los medicamentos que tomamos. La heparina para mí es una parte muy importante de mi vida. Me ha permitido desarrollarme como químico, me ha permitido aprender un montón de cosas de producción, me ha permitido viajar por todo el mundo y aprender de una molécula que realmente es una molécula básica para nosotros, una molécula muy importante para las personas. Y normalmente la gente no sabe de dónde se obtiene la heparina. La heparina se extrae de la mucosa intestinal, rigurosamente seleccionada, de animales que hayan sido durante su vida sanos, bien alimentados, que no hayan tenido estrés, para poder dar así el máximo de calidad al producto. Para tener unos resultados óptimos de producción tenemos que tener un excelente cuidado a la hora de escoger bien todo lo que es bienestar animal, alimentación, manejo de los mismos animales, para poder conseguir siempre el punto máximo de producción, que es de lo que al fin y al cabo nosotros vivimos. La heparina es un producto de origen biológico. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es unir dos mundos totalmente distintos. Lo que sería el mundo de la carne, con unas regulaciones específicas, y llevado al extremo el mundo farma, pero digamos el mundo de los hospitales, y al final de un paciente que recibirá un producto inyectable. Esto es clave para nosotros, cómo unimos estos dos mundos. Aquí tenemos una muestra de mucosa intestinal porcina, tal y como llega a nuestras instalaciones desde los mataderos. Esta mucosa la procesamos para obtener un intermedio, que es la heparina cruda, que posteriormente purificamos para obtener la heparina sódica, que es el principio activo farmacéutico. Nosotros estamos hablando de un proceso de extracción, es decir, utilización de grandes volúmenes para hacer productos farmacéuticos de gran calidad de origen animal. Esto solo se consigue con un control exhaustivo desde el principio hasta el final, que se llama trazabilidad. Por lo tanto, tanto a nivel regulatorio de las autoridades sanitarias como a nivel nuestro, interno, lo más importante es asegurar, aparte de la calidad del producto, las características que sean las adecuadas, la seguridad. La seguridad del producto es básica. Pensar que la heparina salva 100 millones de vidas cada año. Una de cada 5 dosis que se producen de heparina en todo el mundo está fabricada por nosotros. Y desde el operario que está recogiendo la mucosa hasta el chico que está en el análisis al final en el laboratorio, sabe y es consciente de que estamos haciendo un producto que salva vidas. Este es el virus de la heparina. Por eso amamos la heparina, porque al final es algo que nos enorgullece muchísimo.
El hecho de que sean fármacos estériles significa que sin necesidad de conservantes puedes garantizar que ese medicamento no está contaminado microbiológicamente, y eso es absolutamente básico en el caso de medicamentos inyectables. Nuestras estimaciones es que cada año se tratan en España como unos 3 millones de personas con nuestra heparina, bien para tratamiento específico cuando ya ha aparecido el trombo o bien para evitarlo, ¿no? Y a nivel de todo el mundo estimamos como unos 350 millones de personas. Se comercializa hoy ya en más de 56 países y tenemos una capacidad muy elevada de fabricación de jeringas precargadas y viales de heparina, ¿no? Actualmente tenemos 2 fábricas de inyectables que tienen una capacidad superior a 200 millones de jeringas como capacidad técnica, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en el hospital, pero las heparinas de bajo peso molecular también se administran a domicilio. Una vez que te dan el alta, tienes que seguir luego el tratamiento durante unos días o unos meses, dependiendo de cuál sea la enfermedad de base que tenga el paciente, y por lo tanto tiene que ser un dispositivo que sea fácil de utilizar por el paciente o por sus cuidadores. Nosotros ya teníamos 2 hijos y bueno, decidimos tener un tercer hijo, y durante ese embarazo todo iba bien hasta que en un control, cuando ya estaba de unas 22 o 23 semanas de embarazo, detectaron que el feto estaba muerto. Podía haber sido un problema de que se hubiese coagulado la placenta y todo el sistema que hace llegar la sangre hasta el feto. Entonces vieron que realmente sí, que tengo un trastorno genético que hace que mi sangre tenga más facilidad para coagular, y esto todavía se pone más de manifiesto durante el embarazo. Entonces me dijeron que si quería volverme a quedar embarazada me tendría que poner heparina durante todo el embarazo. Al final decidimos tener un tercer hijo, volverlo a intentar, y entonces ese embarazo, desde el primer momento en que supe que estaba embarazada, me empecé a pinchar heparina, pero yo durante el embarazo tampoco tuve la certeza en todo momento de que si tomaba heparina no pudiera volver a pasar. Cuando no se movía le daba, cuando cada ecografía era un ¿qué pasará? En el tiempo que estuve usando heparina, yo tuve la sensación de estar usando un fármaco que era seguro y que me estaba ayudando a que mi embarazo llegara a buen término. Guapo. Durante muchos años la heparina ha sido el único, el primero y el único anticoagulante. Sin heparina habrían habido muchas más trombosis, muchos más infartos de miocardio, muchas más embolias cerebrales, muchas más embolias pulmonares. No podríamos hacer transfusiones de sangre porque no sería posible mantenerla en estado líquido, no podríamos hacer hemodiálisis, no habríamos podido hacer cirugía de bypass. Durante muchos años esto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido la heparina. Operamos 3 pacientes de cirugía cardíaca al día. La heparina es fundamental hoy en día en el tratamiento en cardiología y en cirugía cardíaca moderna. La cirugía cardíaca no se podría hacer sin heparina, ni con circulación extracorpórea, ni sin circulación extracorpórea. En ambos casos, en el primero, la sangre contacta con las tubuladoras de la máquina de extracorpórea y empieza una cascada inflamatoria y de coagulación que hay que revertir. La única sustancia que hoy en día puede hacer eso es la heparina, y además la única que tiene un antagonista. In modern medicine, there are certain procedures where it's important that blood does not clot. One such procedure is kidney dialysis. So when people dialyze a person's blood, they remove the toxins from the blood, but the blood must remain fluid inside a machine. And to keep it fluid inside the machine, they have to use heparin. En el Banc de Sang i Teixits realizamos cada año alrededor de 400 trasplantes de médula ósea. Hoy por hoy, en la recogida de células madre, el anticoagulante ideal para el transporte desde el sitio que se recoge la célula hasta el sitio donde procesamos estas células es la heparina. Y últimamente, en los últimos 10 o 15 años, se está tomando auge
una utilización de la heparina que aún está en investigación, pero que puede ser interesante en los procesos, por ejemplo, de fertilización asistida, en las fertilizaciones in vitro. Parecería que las heparinas pueden tener ventajas mejorando la tasa de los implantes. Nosotros en nuestro día a día vivimos muchas veces en consulta que una paciente considera que la heparina va a solucionar todo su problema de reproducción asistida. Entonces llega nuestro momento en el que tenemos que explicar que puede ser que sea así siempre que esté justificado. Lo que no se puede dar es una heparina de forma empírica. Está la cabecita mirando hacia abajo, el perfil, y aquí la columna, y aquí el corazón. ¿En qué casos tenemos que recurrir a ella? Pues lo más habitual es que se traten de pacientes en los que diagnosticamos un síndrome antifosfolípido, y eso lo que hace es que se produzca una agregación, una trombosis. Entonces, estas pacientes que de otra manera, si no existiera la heparina, tendrían abortos de repetición o muertes fetales intrauterinas o abortos tardíos, o podrían tener embarazos que no fueran bien por un déficit de líquido o retrasos de crecimiento. Pues todas estas pacientes, gracias a la heparina, pueden tener un mejor pronóstico, mejor resultado perinatal. Y en estos casos la heparina efectivamente va a ayudar a estas pacientes a conseguir su niño. We recently found, for instance, that heparin are very beneficial in sepsis. So you know what sepsis is, that is bacteria all through the blood, and it's a very dangerous situation. And we found that the non-anticoagulant part of heparin is a very good drug against sepsis. Heparin also affects our metabolism of lipids, and so could be useful treating atherosclerosis. It has some anti-inflammatory activity. It also has some anti-parasitic activity and antiviral activity and antibacterial activity. Noi confidiamo che questa molecola dia nuove sorprese, quindi possa essere applicata come una delle molecole principali contro la metastasi e quindi contro il cancro, anche se parecchia ricerca deve essere ancora fatta prima di poter arrivare a questi obiettivi. En nuestro grupo de investigación estamos intentando poder utilizar la heparina como tratamiento contra la malaria. La heparina hace unos cuantos años, ya 30 o 40 quizás, se vio que tenía una propiedad interesante, que era su capacidad antimalárica, era capaz de matar el parásito de la malaria. The main question I have at this moment is why do they give heparin in standard doses, because it could be much more useful if you adapt the dose to the patient. So the future use of heparin, in my opinion, is personalized medicine, to give the amount of heparin to a patient that he needs and not a standard amount of heparin as they do these days. Creo que es remarcable el hecho de que unos fármacos que se están usando desde hace 80 años tengan todavía tanta vigencia. If you come back and interview someone 100 years from now, heparin will still be a topic that people will be interested in. En el fondo lo que estamos haciendo es producir algo que está salvando vidas cada año. No importa dónde, puede ser aquí, puede ser en Australia, puede ser en cualquier sitio. Gracias a ella, una trombosis en la vena yugular quedó en una simple anécdota. Podía haber sido mucho peor, pero se quedó en una anécdota. Medicine would not be where it is today without heparin. Thanks to heparin, there are hundreds of thousands of people alive today who would not be alive. It is that
important.